Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link de la historia original, por favor apoyar al autor original para que siga subiendo fics. Muchas gracias. Capítulo 2. Nota del autor. Perdone cualquier error gramatical que encuentre. No he tenido tiempo de volver a pasar por esto después de escribirlo. Capítulo 1, parte I. Un diablo remanente. Fue otro día brillante en Beacon. El sol estaba alto, no se veían nubes y soplaba una brisa suave. En todo el campus masivo, los estudiantes estaban fuera de casa, moviéndose con energía y un sentido de propósito. Después de todo, este era el primer día de clases. Aquellos que no estén familiarizados con el lugar podrían ser perdonados por pensar que es solo una escuela secundaria normal, aunque bastante elegante. La verdad, por supuesto, estaba lo más lejos posible de eso. Esta era una escuela para cazadores, la única línea de defensa entre la humanidad y una gran cantidad de bestias sedientas de sangre que no se detendrían ante nada para devorarla. Como puede imaginarse, todos estaban ocupados con su trabajo. Nuestro héroe medio demonio no fue la excepción. Un Dante sostenía en sus manos un dispositivo electrónico algo similar a los teléfonos inteligentes que recientemente se habían vuelto tan populares en su propio mundo. Era una pantalla de cristal, bordeada por un marco de titanio. Al carecer de cualquier botón que no sea un interruptor de encendido, se controló por completo tocando la interfaz que se muestra en la pantalla. Esta máquina, que combinaba las funciones de una computadora personal, teléfono, agenda, sistema GPS y casi cualquier otra cosa que se pudiera imaginar, se llamaba Scroll. Por el momento, lo estaba usando para acceder a su horario del día, que incluía las clases que estaría enseñando un primer año, Si fuera bastante honesto, parecía que iba a ser un fastidio. Cuidar de un grupo de niños no era su idea de un buen momento, algo que había mencionado tan pronto como le informaron que sería maestro. No hace falta decir que había recibido una gran reprimenda de Glinda Goldwich, la mujer que decía en términos inequívocos que no debía pasar por las clases. En otras palabras, tendría que tomar esto en serio. Él suspiró. ¿Qué estoy haciendo aquí? No tenía ni idea de cómo enseñar. Si bien él mismo era competente en muchas disciplinas diferentes, había adquirido esas habilidades sobre la marcha, observando a otros hacerlo, descubriendo cómo funcionaba y probándolo él mismo. Había sido prueba y error, y un factor importante de su éxito había sido el hecho de que todo su aprendizaje había sido práctico. A lo largo de su vida, había conocido a algunas personas que le habían enseñado cosas y le habían dado consejos, pero nunca había tenido un aprendizaje sostenido con nadie. Una gran parte de eso había sido instinto. Siempre había hecho lo que le resultaba natural, permitiendo que su cuerpo lo guiara. ¿Cómo exactamente se suponía que iba a impartir algo de eso a los demás? ¿Cómo se suponía que iba a traducirlo a un formato escrito? Había llegado al punto en que la mayoría de las cosas que hacía estaban almacenadas en su cerebro, sus movimientos y sus sentimientos. Sacudiendo la cabeza, apagó la pantalla del pergamino y se lo metió en el bolsillo. Miró a su alrededor, contemplando la vista desconocida de la habitación en la que se encontraba. Para ser justos, su alojamiento era bastante cómodo. Baño limpio, buena cama, un armario que todavía tenía que llenar, una mesa de estudio y mucho espacio. La ventana daba a los terrenos de Beacon y les daba una buena vista. Realmente no tenía nada de qué quejarse. Además, le habían dicho que podía comer en la cafetería de la escuela cuando quisiera. Bueno, no es un mal negocio. Bien podría poner un poco de esfuerzo en mantener mi parte. Caminando hacia el espejo del armario, miró su reflejo una vez. Se había sentido bastante bien tomar un baño largo y agradable y estar limpio de nuevo después de toda la aventura de Clipot. Había decidido dejar su cabello como estaba, pero se había afeitado la barba. Su chaqueta había sido limpiada y entregada a su habitación temprano en la mañana, y ahora se la puso. Era asombroso lo más joven que parecía como resultado de estos cambios. Dante apenas podía creer lo que veía. Incluso se sintió más joven. ¿Era esto el resultado de la imagen mental de sí mismo de la que seguía oyendo? Fuera lo que fuera, le gustaba. No tiene sentido pensarlo demasiado. Un trabajo es un trabajo, ¿verdad?
Resolviéndolo así, y sintiéndose mucho mejor, salió, listo para enfrentar el día. Mientras el cazador de demonios caminaba por el pasillo, atrajo más de unas miradas. En poco tiempo, se corrió la voz entre los estudiantes de un hombre robusto de cabello plateado que podría ser un nuevo maestro. Por lo tanto, cuando llegó a la cafetería, estaba en un estado de cotilleo. Apenas hizo su entrada, varios pares de ojos lo encontraron. La gente susurraba emocionada entre ellos, e incluso hubo quienes lograron hacer un gravamen de apuestas bien hechas. Bueno, no muy seguro de qué hacer con la reacción, decidió ignorarla. Tenía hambre y la comida se veía buena. Lamentablemente, sin embargo, no había pizza ni helado de fresa. En cambio, cargó su plato con huevos, carne a la parrilla y pan. Una vez que hizo esto, buscó un lugar para sentarse. Parecía que los estudiantes eran libres de usar cualquiera de las mesas dispuestas en el pasillo, mientras que los profesores tenían una mesa separada solo para ellos. Vio a Ozpin sentado allí, y el director asintió levemente hacia él. A su lado estaba la bruja buena, quien simplemente le dirigió una mirada penetrante. Al ver una silla vacía junto a ellos, decidió acercarse 15 mientras se sentaba, el director lo saludó con una leve sonrisa. Ah, Dante. Confío en que tu alojamiento sea de tu agrado. Son bastante buenos, admitió el cazador de demonios. No era un hogar, pero de todos modos era un buen lugar. Ozpin asintió, aparentemente satisfecho. Primer día de clases, dijo. Espero que estés listo. Tienes clase en unos minutos. Recordó la expresión del rostro de Dante cuando le dijo por primera vez que estaría enseñando aquí. Lo había visto muchas veces en cazadores veteranos que tomaban su primera clase en el instituto. Era la mirada de un guerrero experto que dudaba de su capacidad para enseñar. Y de hecho, era una preocupación válida. No todos los que son buenos en algo también son buenos enseñándolo. Sin embargo, Ozpin creía firmemente que todos los luchadores experimentados tenían algo que podían dar a los estudiantes de Beacon. Al menos, los que habían pasado la iniciación eran capaces de aprender de la observación. Y también estaba el simple hecho de que Dante no estaba aquí solo como miembro de la facultad. Ozpin lo necesitaba por su poder de batalla, y tenía muchas intenciones de enviarlo al campo. El trabajo de profesor era una forma de conocerlo, comprender qué tipo de persona era y qué papel podría desempeñar mejor en la guerra contra la reina Grimm. Sin embargo, en completo contraste con su incertidumbre del día anterior, el hombre de rojo parecía tranquilo y relajado en ese momento. Encontraré algo, respondió, antes de tomar un bocado de su comida. Ozpin sonrió. Había escuchado todo lo que necesitaba. Glinda, sin embargo, fue una historia diferente. Si bien tenía mucha fe en el juicio del director, que era absolutamente necesario para mantener la cordura, dadas algunas de las decisiones que tomaba, no estaba muy convencida de que él tuviera razón en este caso en particular. Incluso mientras el cazador de demonios comía, ella lo miró con escepticismo. No había ninguna duda de que era un luchador excepcional. De hecho, se alegró cuando Ozpin lo reclutó. Todo el camino hasta el punto en que dijo que quería que enseñara. Apenas sabían nada del hombre. La sola idea de confiar en él con los estudiantes era absurda. Y estaba el hecho de que era de un mundo diferente. Malvado podría no serlo, pero no se sabía qué tipo de influencia tendría sobre ellos. Dante, dijo. ¿Revisaste el archivo que te envié? El hombre de rojo la miró. Había hojeado trozos y pedazos la noche anterior. Partes, respondió brevemente. Glinda frunció el ceño. Eso no será suficiente, dijo bruscamente. Dante puso los ojos en blanco, aunque no podía negar que una parte de él se sentía muy divertida. Era la misma parte que disfrutaba molestando a Lady con bromas. También la misma parte que había estado muy entretenida con la mirada en el rostro de Nero cuando el niño se dio cuenta de que le dejaría sacar la rebelión de su mano. El lugar ya se siente más como en casa, señaló. Las lecciones de historia no son lo mío, dijo en voz alta. Además, ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? El rubio pareció escandalizado por su pregunta, dándole una mirada que habría reducido a muchos miembros de la facultad a un lío lloroso, pero que solo sirvió para hacer que la mañana fuera mucho, mucho mejor para Dante. Tenía que admitir que la mirada estricta le sentaba bien.
Era absurdamente linda cuando lo miraba. Sin embargo, tuvo el sentido común de no decir eso en voz alta. Tiene todo que ver contigo, dijo, con los dientes apretados. Los cazadores existen para proteger a la sociedad, Dante. Y para hacer eso, deben ser conscientes de la sociedad. No solo matamos a Grimm. También es nuestro trabajo ayudar a mantener el orden dentro de los reinos y tranquilizar a la gente. Final, le sugiero que se familiarice con la breve historia que le envié. Claro, respondió Dante. ¿En qué quieres que me concentre? ¿En la formación de los asentamientos? ¿En el movimiento de derechos civiles Faunus? ¿O en la parte de esa gente de Wittefam? Glinda parpadeó. La leve sonrisa que se había abierto camino en el rostro de Dante creció. Glinda se sonrojó al darse cuenta de que había estado jugando 73 el nervio. ¿Cómo se atreve a perder el tiempo con algo tan crucial? Más importante aún, ¿cómo se atrevía a engañarla así? En cuanto a Dante, estaba pasando el mejor momento de su vida. Era imposible bromear con Trish. Le recordaba demasiado a su madre. Lady era una tramposa experta por derecho propio. Y esa mujer bayoneta con la que de vez en cuando se encontraba era demasiado extraña incluso para el 20, pero la mujer rubia mirándolo ahora mismo. Ella era absolutamente perfecta. 6. Un poco de lo que estaba pensando debió reflejarse en su rostro, porque ella entrecerró los ojos. ¿Dante? ¿Sí? Ella sonrió alegremente. Considera apuñalarse a sí mismo lo antes posible. Dante hizo un gesto silencioso de demonios, sí, haciendo un pequeño puñetazo de victoria. Junto a ellos dos, Ospin sonrió con complicidad y con no poco alivio. Lo bueno de tener un inconformista aún más grande que él mismo era que la atención de Glinda, y la ira posterior, ya no se centraría en él. 5. Sin embargo, ninguno de ellos pudo quedarse allí para siempre. Terminando el desayuno, los tres se separaron, cada uno procediendo hacia sus propios deberes. Para el diablo vestido de rojo, eso significaba dirigirse a la arena de entrenamiento de combate, cuya ubicación encontró en el plano de planta del pergamino de Beacon. Estaba un piso por debajo del nivel del suelo, junto con varias otras salas de entrenamiento. Al pasar junto a ellos, notó la presencia de varios pesos, junto con lo que parecían ser compañeros de entrenamiento robóticos 2HMM. Debería echarles un vistazo más tarde. Había pasado mucho tiempo desde que Dante realmente se había entrenado. A medida que sus habilidades físicas habían crecido, ningún gimnasio había tenido equipos capaces de ofrecerle un desafío adecuado. En cuanto al combate, se metió en tantas peleas reales que demostraron ser todo lo que necesitaba para practicar y mejorar. Y, por supuesto, tenía que mantener el secreto. Aquí en Remnant, por otro lado, la presencia de guerreros sobrehumanos y monstruos sedientos de sangre era un hecho conocido públicamente. Así que no había ninguna razón para no entrenar adecuadamente. Por el momento, sin embargo, tenía una clase que enseñar. Se detuvo frente a la puerta de la arena de entrenamiento de combate y colocó su pergamino en la ranura de identificación. Una voz computarizada lo reconoció y la puerta de metal se abrió hacia arriba. Al entrar, se encontró en una habitación que le recordaba al coliseo de su casa. Había una plataforma central circular en la parte inferior, y gradas de espectadores que la rodeaban, subiendo escalones. 2. Agradable. El lugar encajaba bien con el sentido del estilo de Dante. Parecía un lugar apropiado para el cultivo de habilidades de lucha. Él sonrió. Esto fue mejorando cada vez más. Bajó, ocupó su lugar en la plataforma central y se cruzó de brazos. No necesitó esperar mucho. Momentos después, los estudiantes comenzaron a llegar en grupos. Se dio cuenta de que todos iban vestidos con equipo de batalla y portaban sus armas. Al entrar, lo miraron con curiosidad y, en algunos casos, con asombro. Dante, por supuesto, no era consciente en ese momento de que él era el tema candente de discusión entre los estudiantes. Decidió atribuirlo a un caso de alcohol adolescente. Riff de guitarra bastante pegadizo, no voy a mentir. Sacando de su cabeza la idea de la música grunge de los 90, decidió observar a los jóvenes cazadores en entrenamiento, ignorando sus susurros y, en cambio, analizando su físico, postura y movimientos. La mayoría de ellos parecía que habían recibido un entrenamiento básico y tenían un buen estado físico junto con buenas habilidades de combate.
Pero eso fue solo el comienzo de lo que se requería. Y Dante no creía en evaluar solo por la apariencia. Tomó nota de las armas que llevaban. Casi todos y cada uno eran diferentes. Había una variedad de bastones, mazas, espadas, lanzas, hachas y otras armas en exhibición, junto con varias otras que parecían estar en algún tipo de forma almacenada o retraída, ocultando su verdadera naturaleza. Recordó haber leído en el archivo de Glinda sobre el desarrollo de armas de cazador, que combinaban funciones a distancia y cuerpo a cuerpo en una sola herramienta que podía cambiar de forma para cambiar entre ellas. Además, muchos de ellos utilizaron algo llamado polvo, que parecía tener propiedades elementales. Todavía había mucho que aprender sobre ellos, pero Dante había entendido todo lo que necesitaba por el momento. Toda una vida usando y tratando con armas demoníacas que tenían todo tipo de funciones y propiedades extrañas le había dado la habilidad de descubrir muy rápidamente cómo se podía usar cualquier implemento de batalla. Por lo que podía ver, la mayoría de los estudiantes portaban estas armas de cambio, aunque había algunos que llevaban algunos clásicos, incluido, en particular, un chico rubio que estaba armado con una espada larga. Sin embargo, dicho niño no parecía un luchador. Dante estaba un poco desconcertado por eso. Por lo que entendió, los requisitos para ingresar a Beacon eran bastante estrictos. Bueno, siempre hubo excepciones. Dirigió su atención al resto de los estudiantes. Todos estaban reunidos frente a la entrada. ¿Es él? Coloréame impresionado. Así le susurró a su pareja una chica de cabello rubio largo y bastante salvaje. La rubia vestía una chaqueta marrón abotonada, falda de cuero con pantalón oscuro debajo y botas. Estaba armada con guanteletes de oro, que tenían proyectiles visibles almacenados en compartimentos adjuntos. Guanteletes de escopeta, señaló Dante. Al grano, fuerte y eficaz. El mismo tipo de enfoque que prefería él mismo. Y fiel a su tipo, el portador del arma parecía enérgico, descarado y en su cara. La rubia le guiñó un ojo coquetamente a Dante. Decidió ignorar el gesto doce. A pesar de lo que Lady pudiera pensar de él, no estaba acostumbrado a que las mujeres lo coquetearan. Aún así, tenía que admitir que la rubia parecía estar en un nivel más alto en comparación con la mayoría de sus compañeros. Hizo una nota mental de ese hecho, antes de volver su atención a su pareja, que parecía ser exactamente lo contrario en términos de personalidad. Reservada, tranquila y cautelosa, miraba a Dante calculadora. Notó la hoja envainada en su cintura y no pudo evitar sonreír internamente. Oye, Virgil. Encontré a alguien que podría gustarle 4 sin duda, la hoja tenía algún tipo de propiedad oculta. Un dato interesante fue que la funda también tenía un asa. Cerca de estas dos chicas había otro par. Uno de ellos tenía el pelo plateado recogido en una cola de caballo. Tenía un porte orgulloso y aristocrático que rayaba en la altivez, aunque no parecía estar dirigido a él. Sin embargo, ella lo estaba mirando con mucha atención, evaluándolo claramente. Y junto a ella había una chica que parecía más joven que todas las demás. Era más baja y de complexión más ligera, y vestía un vestido rojo y negro. Un arma roja que estaba claramente en su estado retraído estaba sujeta a su cinturón. Mirándolo, era difícil saber qué podría ser. Ella miró emocionada a Dante, sonriendo. Oh chico. No me gusta esa mirada. Era la mirada demasiado enérgica que solo los jóvenes e inocentes podían tener. La mirada que en general fue seguida por un torrente imparable de preguntas. Temblando levemente, siguió adelante. El siguiente equipo que llamó su atención también fue interesante. Por un lado, incluía al chico rubio que había notado antes, que no parecía tener ninguna habilidad para luchar. Curiosamente, sin embargo, sus 3 compañeros de equipo no parecían pensar menos en él por esto. Los 3 estaban junto a él, su lenguaje corporal indicaba claramente lo cerca que estaban. Dante asintió levemente con aprobación. Buena gente. Un guerrero que no era leal a los suyos no era un guerrero que Dante pudiera respetar. De los 3 del equipo que tenían experiencia, uno era un niño con ropa verde y blanca similar a las que se usaban en Asia en casa. Su cabello negro tenía un mechón rosa al frente y estaba cuidadosamente recogido hacia atrás. También parecía estar armado con un par de dagas gemelas, que funcionaban como metralletas.
Al mirarlo, Dante se dio cuenta de que era bastante hábil en el combate sin armas, lo que siempre era importante. La chica a su lado, que parecía bastante cercana al chico, era un poco bajita, y sonrió alegremente, saludando. Tenía el pelo corto de color naranja y llevaba un enorme martillo. Así que, reír fuerte y golpear más fuerte. Te tengo. Lo que llevó al miembro final del equipo 2 bastante alta para ser una niña, tenía una complexión delgada y atlética, vestida con una armadura que recordaba a los espartanos. Un escudo de bronce estaba atado a su espalda. También era visible el mango de una espada, probablemente el equivalente a la espada corta de un hoplita. Parecía tranquila y concentrada. Analizar, pero no pensar demasiado. Y definitivamente era una luchadora hábil. Entonces ella es la más fuerte aquí. De hecho, estaba en un nivel completamente diferente en comparación con sus compañeros, con la excepción de la luchadora rubia revoltosa 5. Habiendo observado a toda la clase, Dante llegó a una conclusión. Pero antes de expresarlo en voz alta, quiso conocerlos un poco. En la verdadera moda de Rubí, por supuesto, no podía hacerlo directamente. La chica rubia de los guanteletes levantó una mano, ansiosamente tratando de llamar su atención. Sus ojos se encontraron, y Dante miró a su alrededor, esperando ver si alguien más tenía algo que decir. Cuando nadie acudió a su rescate, suspiró. ¿Sí? Preguntó, mirándola. No tenemos idea de quién eres, enseña, dijo la niña. Danos una introducción. El tono entusiasta de su voz, combinado con su popularidad general, y el hecho de que todos sintieran curiosidad por él de todos modos, significó que muchas personas expresaron opiniones similares. Una vez más, Dante suspiró. Bueno, para ser justos, iba a tener que hacerlo de todos modos. Mi nombre es Dante, dijo. Soy tu instructor de combate. Encantado de conocerte. Un silencio en blanco lo recibió, junto con miradas ansiosas. Claramente, querían más. Oh, vamos, ya sabemos eso. Cuéntanos un poco sobre ti, ¿quieres? Dijo la rubia. Una vez más, sonidos de aprobación de los demás. Espera, ¿no debería ser yo quien haga las preguntas? Sin embargo, estaba claro por los murmullos que esto no iba a ninguna parte a menos que él respondiera la pregunta. Por supuesto, podría decirles que se callaran y que hicieran la clase, pero sabía que eso no ayudaría. Aunque Dante nunca había sido alumno formal de nadie, sabía una cosa. Todos los guerreros de los que había aprendido, todos los luchadores cuyos movimientos y técnicas había observado y hecho suyo, respetaba. Si estos niños iban a aprender de él, tendría que ganarse su respeto. Y el primer paso para eso, fue respetarlos. Bien, dijo. No entraré en detalles, pero vengo de muy lejos. Un lugar en el que ninguno de ustedes ha estado nunca, y muy probablemente ninguno de ustedes lo hará. Siguieron algunos susurros sorprendidos e impresionados, pero él continuó. Seré honesto contigo. No he peleado contra agrimantes. La primera vez que enfrenté a alguien fue ayer. Siguieron miradas de incredulidad. Un profesor de Beacon no había peleado con grimantes. Dante, sin embargo, continuó. Sin embargo, con lo que he luchado son criaturas que espero que ninguno de ustedes haya encontrado. Y he luchado contra ellas durante más de 30 años. Y en esos 30 años, he aprendido que no importa la forma que tomen, los monstruos que se aprovechan de la humanidad aquí, y los que lo hacen de donde yo vengo, no son tan diferentes. Matan de todos modos, y pueden ser asesinados de todos modos. Cuando terminó de hablar, siguió el silencio. Esta vez, fue el silencio lo que indicó que la gente realmente lo estaba escuchando. Cuando estuvo seguro de que no había preguntas, decidió empezar. Entonces, combate. Puedo ver que la mayoría de ustedes han tenido una pelea o dos en sus vidas. Se escucharon algunas risas y Dante sonrió levemente. Pero realmente no puedo entrenarte a menos que sepa de lo que eres capaz, ¿verdad? Las miradas de los estudiantes se emocionaron al darse cuenta de lo que se avecinaba. Ahora, de acuerdo con este programa, tengo 90 minutos contigo hoy y ya hemos pasado unos buenos 10 minutos hablando, así que sugiero que comencemos tu primera tarea de inmediato. Esta vez, fue la guerrera pelirroja de aspecto espartano quien levantó la mano. ¿Y cuál es nuestra asignación? Dante sonrió. Estarán en duelo conmigo. 1 por 1.
Todos ustedes. Estás bromeando, ¿verdad? Preguntó uno de ellos. No, dijo Dante, sacudiendo la cabeza. Enseña, puedes ser un instructor y todo eso, pero es físicamente imposible que un humano tenga suficiente aura para enfrentarse a 30 oponentes mejorados con aura uno tras otro. 5 Sí, no te preocupes por todo eso, dijo Dante, desechando las objeciones. Solo ven a mí. Necesito ver qué pueden hacer todos ustedes. Cuando no parecían convencidos, decidió probar una táctica diferente. Está bien. ¿Qué tal esto entonces? Sí, al final de esta clase, ninguno de ustedes logra derribarme, todos recibirán asignaciones adicionales. De esas que los harán pasar toda la noche. 12 Como era de esperar, la incredulidad se convirtió en ira y entusiasmo. Asintió para sí mismo. Bueno. Retrocediendo un poco, hizo un gesto a uno de los estudiantes, a quien eligió al azar, para que se acercara. El niño, vestido con armadura completa como un caballero y con una maza, subió a la plataforma, mirando lascivamente. 7 No me culpes si te lastimas, viejo. En respuesta, Dante simplemente realizó el gesto universal de vamos. Y así comenzó la evaluación de primer año a manos del hijo de Esparda. Capítulo 1, parte 2. Un infierno de prueba. Pirranicos no podía creer lo que estaba viendo. Había pasado menos de una hora desde que había comenzado la misión. En ese tiempo, más de la mitad de la clase había sido derrotada sin concesiones, total y completamente. Fue tan aterrador como impresionante, y todo fue ridículo. Pirra no sabía qué pensar de los rumores que rodeaban al nuevo maestro. Al ser un poco más madura que la mayoría de sus compañeros, había tratado de ver más allá de las declaraciones comunes sobre él como atractivo. Se sorprendió un poco cuando lo vio y se enteró de que casi no tenía experiencia con Grimm. Y fue entonces cuando se volvió escéptica. Por supuesto, ese escepticismo solo había crecido cuando decidió enfrentarse a Cardin desarmado. En menos de un minuto, y un par de tiros después, su impresión quedó corregida. El matón de primer año yacía en el suelo, sin poder moverse. Estaba sudando mucho y jadeando, luchando por levantarse. Dante lo ayudó a ponerse de pie y le dijo que se pusiera de pie con los demás, antes de indicarle al siguiente estudiante que se acercara. Fue con mucha más aprensión que un muchacho empuñando una lanza tomó su turno. Lo que siguió fue una clínica de artes marciales. El cazador vestido de rojo se enfrentó a todos los estudiantes completamente armados, usando nada más que sus manos y pies. Lo intentaron todo contra él. Ataques cuerpo a cuerpo, disparos, incluso sus semblances. Todo fue igualmente ineficaz. No era como si se estuviera moviendo mucho más rápido que ellos, o golpeando con mucha más fuerza, aunque Pirra tenía la sensación de que podía hacer ambas cosas si quería. No, estaba luchando contra ellos cerca de su propio nivel de habilidad física, superándolos con su habilidad superior. Corriendo, rodando para evitar disparos o, a veces, simplemente desviando casualmente las balas con las manos, esquivando y parando las lanzas, espadas u otras armas que se usaron. Y mientras tanto, atacaba como y cuando le placía, usando una variedad de patadas, puñetazos, palmadas. 2 Fue completamente irreal. Sus habilidades de lucha sin armas eran un orden de magnitud mayor que la de cualquiera de los instructores de Mistral. Pirra vio varias técnicas en las que nunca había pensado. Entonces este es un cazador experto. Increíble. 22 Mientras miraba, Weiseschne intentó congelar el suelo para darse una ventaja táctica, solo para que la nueva maestra patinara sobre el hielo y se moviera aún más rápido, deslizándose y saltando en un brillante salto aéreo, en el transcurso del cual agarró sobre la cabeza de la heredera y la echó de la arena. Él mismo aterrizó justo en el borde de la plataforma, en un pequeño trozo de tierra que no se había congelado. Weiss no se veía feliz de estar en el extremo receptor del lanzamiento, frunciendo el ceño con enojo al instructor mientras regresaba para tomar su lugar entre los demás. Ruby trató de consolarla. La pelinegra ya tenía su mástil. Dante había evitado todas sus carreras de alta velocidad, quien parecía saber lo que estaba a punto de hacer incluso antes de que lo hiciera. Finalmente, había usado casualmente un tiro de viaje contra ella, dejándola mirando al techo. A estas alturas, todos los estudiantes habían sido derrotados, salvo 2.
Yang Xiaolong y la propia Pirra. A diferencia de todos los demás, la ardiente rubia en realidad parecía emocionada ante la perspectiva de enfrentarse al aparentemente invencible instructor. Yo soy el siguiente, dijo, dando un paso adelante. Lo siento, Pemoni. Pero voy a acabar con este tipo. Pirra no dijo nada, solo afinó su enfoque, siguiendo cada movimiento que hacían los dos luchadores. Yang era considerablemente más hábil que la mayoría de los primeros años, lo que significa que este sería un duelo importante. Dante decidió preparar la arena para el combate. Un destello de fuego brotó de su mano, que pareció estar cubierta por un guante por un segundo. El calor evaporó instantáneamente el hielo que cubría la plataforma. Con un movimiento de su mano, sopló los vapores lejos, despejando la vista. ¿Qué fue eso? Tiene una apariencia de llama. Pirra había tardado 2 veces en ver correctamente o descubrir cualquiera de sus detalles. Todo lo que sabía era que él podía generar una enorme cantidad de calor casi instantáneamente. Y no pareció presionarlo en lo más mínimo para hacerlo. Cifras, por supuesto. Como si sus habilidades no fueran suficientes, tenía una semblanza increíblemente poderosa para acompañarlos, que, por cierto, ni siquiera había necesitado usar contra ninguno de ellos. Pirra no era del tipo que se exaltaba demasiado de sí misma, pero incluso ella estaba un poco desanimada por la brecha entre ellos y un profesional Hunyan, por supuesto, no tenía esos pensamientos en su cabeza. Saltó a la plataforma, silbando levemente. Así que estás caliente, dijo. Era una oportunidad única en la vida de salirse con la suya usando esa línea con un maestro, y ella no iba a dejarla pasar. Desde el público, su hermana menor gritó de vergüenza de segunda mano. Dante suspiró. Hasta ahora, la mayoría de los estudiantes con los que había peleado no eran del tipo hablador. En cualquier caso, habían estado demasiado ocupados tratando de encontrar una manera de golpearlo para que hablara. Esta rubia era, como había notado antes, un poco mejor que las demás. Y ella también tenía una boca más grande. Eso es, bastante inapropiado, dijo, mientras ella se acercaba. Ella sonrió. Un maestro regular la habría puesto en detención por esa pequeña broma. Desde el momento en que vio al guerrero de cabello plateado, supo que era igual que ella. Alguien a quien le importaban un carajo las reglas. Vamos, profesor. Relájese, ¿quiere? 28 victorias seguidas es una muy buena razón para sonreír, si me preguntas. No hay vergüenza en perder contra mí. Ella le guiñó un ojo. Dante sonrió levemente. Su juego de una sola línea necesitaba algo de trabajo, pero al menos tenía sentido del humor. No, los idiotas no cuentan, respondió. Y no te preocupes, no hay vergüenza en perder contra mí tampoco. La sonrisa de Yang se hizo más amplia. Finalmente, alguien que sabía cómo hablar basura correctamente. Host de Tekken 5. Crimson Sunset. Ella tomó su postura de lucha, elevando en Berserker en alto. Démosles un buen espectáculo, enseñe. Dante puso los ojos en blanco, pero no podía negarlo, finalmente estaba sintiendo algo de emoción por batirse en duelo con uno de sus estudiantes. Saltando ligeramente sobre sus pies, bajó su brazo derecho, adoptando una postura de parpadeo que era su propia versión del Geet Kunedo Unoven entonces. Yang entró corriendo. Debido a la naturaleza de sus armas, cada golpe también podría ser un potencial disparo de escopeta, lo que significa que podría cambiar sin problemas de cuerpo a distancia o viceversa, y los oponentes no podrían bloquear sus ataques de la manera normal, ya que nunca sabían cuándo podrían hacerlo. Estar en el extremo receptor de un tiro. Dante sabía esto, por supuesto. Entonces, cuando Yang se ponchó con una cruz de derecha, lo evitó esquivándose. Sin darle la oportunidad de seguir, agarró el brazo extendido y tiró de ella, mientras golpeaba su cara con el codo. El golpe se convirtió en un lanzamiento, ya que él usó la parte posterior del mismo brazo para empujar su cabeza hacia atrás, mientras movía ambas piernas hacia adelante con una de las suyas. Para su crédito, la rubia fue capaz de reaccionar al contraataque, lo que habría derribado a la mayoría de los oponentes. Siguiendo el impulso, se dio la vuelta en el aire para evitar aterrizar sobre su espalda, y usó el movimiento para liberar su brazo de su agarre. Añadiendo un giro a la acrobacia aérea, arremetió con una patada circular hacia atrás dirigida a la parte posterior de su cabeza.
Dante vio venir el golpe y lo esquivó mientras avanzaba, de modo que cuando Yang casi aterrizó sobre sus pies, él estaba de pie detrás de ella. Instintivamente se volvió, con los brazos en alto para protegerse. Lo cual fue algo bueno, porque la propia patada inversa de Dante la golpeó, lanzándola hacia atrás. Él es fuerte. Si ese golpe hubiera conectado con su cabeza, su aura habría sufrido un gran impacto. Se las arregló para aterrizar de forma segura, volteándose una vez más y luego patinando por el suelo para dispersar el impulso. Al detenerse, sonrió con fiereza. Finalmente. Finalmente. Un maestro que supo luchar con su propio cuerpo. Las armas eran buenas y todo, pero si no podías luchar desarmado, ¿eras siquiera un luchador? Eso estuvo sucio, enséñame. Con ese tipo de poder, ¿por qué molestarse con todos estos movimientos fluidos? Dante sabía de dónde venía. Cuando era adolescente, había sido más o menos igual. Cargar hacia adelante de cabeza, buscando vencer a cada oponente con fuerza. Ahora que lo pienso, Nero había sido igual. Diablos, había sido incluso más berserker. A Dante le había costado 3 duelos con Vergil para superar esa tendencia correctamente, y se había asegurado de impartir esa lección a su sobrino también. 8 fue irónico. Dante era más fuerte ahora de lo que podía haber soñado cuando era un adolescente. Pero su estilo de lucha ya no dependía de dominar al enemigo con fuerza bruta. Él sonrió. Es hora de pasarle la lección a ella también. Deberías probar estos movimientos fluidos en algún momento, dijo. Te sorprendería lo que pueden hacer. Yang resopló. Sí, claro. Lo siento, profesor. Creo que me quedaré con lo que estoy usando ahora. Dante se encogió de hombros. Haz lo que quieras, chico. El peleador rubio frunció el ceño. Aunque no mostraba la más mínima ansiedad, sabía por el intercambio inicial que no sería capaz de vencerlo corriendo de cabeza sin un plan. En términos de fuerza y velocidad, Dante era su superior y tenía la sensación de que estaba reteniendo la mayor parte de su poder. Además, también era muy hábil como artista marcial. Ella no sería capaz de romper sus defensas como lo hizo con los demás. Un ataque directo no funcionará en mi nivel actual. Probemos sus reacciones. Varios de sus compañeros de clase tenían armas automáticas con una velocidad de disparo más alta que en Berserker, pero la mayoría de ellos tenían trayectorias predecibles, ya que la forma de sus armas dejaba claro cuando apuntaban y a qué apuntaban. Sin embargo, con Berserker, era posible disfrazar los disparos. Al igual que en las peleas de puños, una escalera podría convertirse en un gancho a mitad del swing, y el tiro podría llegar desde un ángulo en lugar de hacerlo directamente al frente. Y esa fue solo una de las innumerables fintas posibles. Dante podría ser rápido, pero podría leer correctamente y evitar todos sus ataques, especialmente cuando se tiene en cuenta la propagación de los disparos de escopeta. Es hora de iluminar este lugar. Saltó alto en el aire. El hombre de rojo frunció el ceño ligeramente. Ella no se estaba acercando a él. Y eso significaba que este iba a hacer un ataque a distancia. Poco predecible, chico. Dante ya había descubierto que hacía que sus guanteletes fueran más peligrosos que la mayoría de las armas de los cazadores. Con su visión mejorada, habría sido posible leer sus ataques individuales. Pero esa fue una respuesta innecesariamente complicada. En cambio, se mantuvo firme, adoptando una postura defensiva baja, con una mano ligeramente extendida y la otra frente a su pecho invocando su energía demoníaca, creó una barrera casi invisible alrededor de su cuerpo. Esta era la técnica que había desarrollado durante su ascenso al Temen Nigru. Una técnica que concentra la energía demoníaca y la manifiesta físicamente para bloquear todos los ataques. Contra los ataques extraordinariamente agudos y precisos de Vergil, había sido la defensa perfecta. Guardia Real 8. Yang miró en estado de shock mientras sus innumerables disparos simplemente rebotaban en el aire alrededor de Dante, golpeando algún tipo de barrera con un fuerte ruido. Cada impacto hacía que el escudo, de otro modo invisible, se iluminara en rojo, revelando su presencia. Oye, no es justo. Ella gritó. ¿Qué tipo de movimiento barato es ese? Oye, nunca dije que no me defendería. El dragón dorado apretó los dientes. Ahora se estaba quedando sin opciones. Lo único que quedó fue su as en la manga.
pero no he recibido suficiente daño para usarlo. Había sabido Dante sobre su semblanza. ¿Era por eso que no había atacado agresivamente? No, eso no tiene sentido. Simplemente le había estado dando la oportunidad de mostrar sus habilidades, como le había dado a todos los demás. Puedo engañarlo para que me golpee. Ella miró al cazador de diablos que sonreía con indiferencia. Sí, claro, y los Warbatusks pueden volar. No había forma de que ella pudiera meterse bajo su piel. El hombre parecía imperturbable. Estaba demasiado tranquilo y frío para que sus burlas lo enfurecieran. Eso dejaba solo otro camino. Todavía podía usar su semblanza, pero sin haber absorbido ninguna energía de los ataques, la única forma en que podía alimentarla era usando su propia aura como combustible. No tengo otra opción, ¿verdad? Ella aprovechó su aura, permitiendo que fluyera a través de ella mientras su semblanza accedía a ella, convirtiéndose en poder. Dante miró curioso. La ardiente energía dorada que la rodeaba le recordó un poco a su propia aura demoníaca. Cuando los demonios tienen su espíritu de lucha y sed de sangre en su apogeo, sus poderes latentes se manifiestan, a menudo visibles en forma de energía oscura o pulsos de relámpagos. Dante había observado que esto se aplicaba a él, como también a Nero y Vergil. Si bien Yang no tenía sangre demoníaca en sus venas, tenía la sensación de que lo que estaba haciendo era similar a lo que él hacía. Si hubiera sido él mismo en su lugar, habría estado reuniendo todo el poder que pudo para desencadenar y terminar la pelea con un ataque abrumador. Ya había visto el defecto en la chica rubia como guerrera. Ahora era el momento de revelárselo. No va a funcionar, dijo. Deberías detenerte aquí. Esta pelea ya ha terminado. Como el infierno, respondió la rubia, con los ojos enrojecidos. No has visto nada todavía. Aquí viene. Sin embargo, Dante no dio ninguna señal externa de su preparación. Sonriendo levemente, negó con la cabeza. Vamos. Aprende a aceptar una pérdida con gracia, ¿quieres? Después de ti. Gritó Yang. Con su poder completamente cargado, o tan cargado como podría estar sin absorber nada del exterior, cargó con un explosivo estallido de velocidad que era incomparable a sus movimientos anteriores. Dante notó que esto era lo más rápido que había visto moverse a alguien en Remnant, salvo a esa niña con la guadaña. La rubia también golpeó mucho más fuerte que ella. Pero aún así no fue suficiente. Podía verla venir, y por la forma en que estaba agachada, supuso que el ataque sería una especie de golpe ascendente, como una rodilla saltando o un uppercut. Habría sido fácil atacar primero, pero demasiado peligroso. Teniendo en cuenta la velocidad a la que se estaba moviendo, incluso simplemente mantener su puño en su lugar significaría que recibiría un impacto que podría hacer volar un autobús. Normalmente, no había razón para reprimirse tanto en ninguna de sus peleas. No contra los demonios que cazaba, ni contra Virgilio Nerón, quienes podían recibir el castigo. Incluso Trish contaba con una durabilidad increíble, junto con el rasgo demoníaco de la regeneración. La excepción, por supuesto, era Lady, pero habían pasado años desde que él luchó contra ella, y ella no había sido capaz de empujarlo tan lejos. Los nuevos problemas requerían nuevas soluciones y, en ese momento, a Dante se le ocurrió una. Cuando el rubio se acercó, avanzó para encontrarse con ella, bajando también. Observó sus movimientos con atención y vio venir el golpe. Deliberadamente, no levantó las manos, haciéndola creer que sería capaz de asestarle el golpe. Cuando el puño estuvo a una pulgada de estrellarse contra su cara, lo usó. El lanzamiento real era un contador informe que utilizaba energía demoníaca para hacer intangible temporalmente todo el cuerpo de Dante. Fue lo que le permitió atravesar cualquier ataque que usara el enemigo, ileso, antes de contraatacar. Utilizando ese momento de intangibilidad, permitió que el ataque de máxima potencia de Yang pasara. La rubia parpadeó. Su poder gastado, junto con su impulso, ahora estaba completamente inmóvil. Dante volvió a tomar una forma tangible. En lugar de golpearla mientras aún se estaba moviendo, que era como funcionaba normalmente la liberación real, había esperado una fracción de segundo más. Ahora, simplemente la agarró por la cara y barrió sus piernas, realizando un tiro de barrido muy similar al que había usado para derrotar a Ruby.
La espalda de la rubia golpeó el suelo, y Dante inmediatamente atrapó uno de sus brazos debajo de su rodilla, mientras inmovilizaba su hombro opuesto con la mano. Los ojos de Jan se agrandaron, antes de cambiar de rojo a lila. ¿Ya te has calmado, chico? El encuentro había sido una gran reminiscencia de su segunda pelea con Nero. Jan parecía que estaba a punto de gritarle de ira, pero volvió la cabeza. «Jugaste conmigo desde el principio», dijo. Había sido un duelo fantástico, de lejos el mejor que había tenido en su vida. Pero de alguna manera, se sintió engañada. Dante la soltó y se puso de pie, extendiendo una mano. Ella lo miró por un momento antes de aceptar y permitir que él la ayudara a levantarse. «Solo quería mostrarte algo», dijo el cazador de demonios. Jan esperó a que explicara más. «Estás bien», dijo. «Pero eres demasiado testarudo. Y tienes tendencia a enfadarte. Lo admito, yo también era un poco exaltado cuando tenía tu edad». Su voz se volvió un poco más suave. «Y pagué el precio. Afortunadamente, sobreviví. No todos van a tener ese tipo de suerte. No puedes apresurar a todos los oponentes y esperar derrotarlos. Tarde o temprano, te encontrarás con alguien que lo use en tu contra. Deja que cometas un error. Y cuando lo hagas, será demasiado tarde». Jan miró hacia abajo, en silencio por primera vez desde que había comenzado la tarea. Esta era la primera vez que había sido debidamente reprendida por su temperamento y su enfoque descarado. Su padre nunca la había regañado adecuadamente por eso. De alguna manera, no estaba tan enojada como pensaba que estaría. Dante sonrió. «Pero bueno, ya es suficiente. Lo hiciste bien». Jan todavía parecía bastante desanimado. Dante suspiró. «Esta fue otra cosa difícil de enseñar a los niños. Les contaré un pequeño secreto», dijo. «Ese golpe final habría hecho algún daño si hubiera aterrizado». El peleador miró hacia arriba incrédulo. «De ninguna manera». «Sí. Quédate y te mostraré cómo conectarlo algún día». Jan sintió que su desesperación se desvanecía, reemplazada por una feroz emoción. «Será mejor que enseñes. Te obligaré a hacerlo. Buena chica. Ahora continúa. Todavía tengo que enfrentarme a la princesa espartana de allí». Los dos se volvieron para mirar al soltero restante de primer año que aún no había entrenado con el nuevo maestro. «Pirra Nikos», dijo Jan. «Buena suerte, profesor». «¿Es ella tan dura?». El peleador lo miró con seriedad. «Si alguien aquí tiene una mejor oportunidad contra ti que yo, es ella. Lo tendré en mente». Jan salió de la arena y los dos luchadores restantes se miraron fijamente. «Bueno, vamos entonces. Terminemos con esto», dijo el hombre de rojo. Pirra se acercó, subió a la plataforma, deslizó el escudo y la espada de la espalda y las puso en las manos. «DMC Nost. Ultravioleta. Entonces eres el más fuerte de los primeros años», dijo Dante. Pirra no dijo nada. Había observado la pelea con Jan con atención, y ya sabía lo engañosamente bueno que era en la guerra psicológica y en sacar sutilmente a alguien de su juego mediante burlas. Ella consideró cuidadosamente la situación. «Es fuerte y rápido. A corta distancia, me desarmará o me derribará con algún tipo de lanzamiento. Pero tampoco puedo quedarme a distancia. Tiene ese extraño poder que parece desviar las balas sin causar daño». El rango medio resultó ser la mejor opción. Mantenerse alejado básicamente convertiría la pelea en un punto muerto. Además, aunque aún no lo había hecho, nada le impedía usar esa semblanza de llama de nuevo. Tomada la decisión, avanzó rápidamente, cambiando a Milo a su forma de lanza e inmediatamente la empujó para probar a su oponente. Dante se inclinó hacia un lado, evitando el golpe, y se agachó bajo el siguiente corte, retrocediendo y dando vueltas para mantener la distancia. Se dio cuenta de inmediato de que ella era diferente a cualquiera de los otros estudiantes. Los furiosos golpes de Jan tenían más fuerza y la apariencia de Ruby tenía más velocidad. El uso de clones por parte de Blake también había sido interesante, al igual que los diversos hechizos de Weiss. Pero en términos de pura habilidad y experiencia, Pirra estaba muy por encima de sus compañeros de clase. Dante no podía entrar en el rango de ataque a voluntad, ni podía encontrar fácilmente una apertura para contrarrestarla. No sin romper su regla autoimpuesta de restringir sus habilidades físicas.
Continuó esquivando, de vez en cuando parando un lanzamiento de lanza o bloqueando un golpe de escudo. Unos segundos más tarde sintió que algo tiraba de su cintura. Mi cinturón. Fue solo un ligero tirón, pero lo sorprendió lo suficiente como para que Pirra pudiera acortar la distancia y atacar con su lanza. Inclinó el torso hacia un lado con una agilidad inhumana, evitando la estocada dirigida a su pecho. Aprovechando la oportunidad, agarró el mango del arma y se la quitó de las manos. Para su sorpresa, se deslizó hacia adelante por sí solo, aunque Pirra no lo sostenía, rascándose la mano mientras escapaba. Milo volvió junto a su dueña, quien volvió a asumir su postura. Dante miró la hebilla de su cinturón, y luego volvió a mirar la lanza, que estaba hecha casi en su totalidad de metal, y de repente, hizo clic. Eres Magneto, ¿verdad? 9. La primera persona en la que pudo pensar fue en el mutante de los cómics de X-Men que había disfrutado leyendo en casa. Una Pirra no respondió. La referencia se le escapó, pero por el nombre Magneto, era obvio que Dante había descubierto cuál era su semblanza. No está bien. El elemento sorpresa se había ido ahora. Se preguntó por un momento si alguien más había entendido el significado de las palabras de Dante. Ocultar su semblanza no era muy importante para ella, pero prefería no hacerlo obvio. Tener un as escondido en la manga era una ventaja, uno que le permitía hacer un uso sutil de él, como empujar las armas de su oponente un poco fuera de curso o disparar con un poco más de precisión de lo que sería posible de otra manera. En cuanto a Dante, sonrió con aprobación. La princesa espartana hizo tener un lado disimulada para ella. A lo largo de los años, también había aprendido los beneficios de ese enfoque. Y considerando sus habilidades, tal vez estaría bien si finalmente él también se armaba. Tenía curiosidad por ver si su magnetismo funcionaba en Devil Arms de todos modos. Felicitaciones. Has pasado la primera parte. Esta batalla de jefes ahora entrará en la etapa 2. 3 de MC5 Host. Voltaic Black Knight extendió su mano, y Devil Sword Dante se materializó en un destello de llamas rojas. Los ojos de Pirra se agrandaron. Incluso como estudiante de élite, no pudo evitar sentirse intimidada. ¿Qué tipo de espada es esa? La enorme hoja parecía estar hecha de metal, aunque gran parte de ella, incluido el mango y una sección que corría por el medio, parecía estar compuesta de materia orgánica o algún tipo de roca. El pomo tenía una gran piedra roja. El resto de la clase se quedó sin aliento de asombro. De ninguna maldita manera, dijo Jan, sin importarle que todos la escucharan. Eso, es genial. Gritó Ruby, que estaba en un ataque de júbilo ante la aparición de una nueva arma. Sin previo aviso, Dante se deslizó hacia adelante, lanzando la espada demoníaca a su oponente. Pirra levantó su escudo para bloquear instintivamente, pero aún así fue empujada hacia atrás por el impacto. La espada era tan pesada como parecía. Un solo golpe de esa cosa podría atravesar a alguien. Y de repente, todo el campo de juego había cambiado. Armado con la enorme espada, Dante ya no estaba en desventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Y eso ni siquiera tenía en cuenta la variedad de formas en que ahora podía atacar. Cada tajo que Pirra bloqueaba hacía vibrar su cuerpo. Tomar a uno de los desprotegidos terminaría la pelea de inmediato. Hizo hervir la sangre de su guerrera aún más que cualquiera de sus instructores. Cualquiera de los competidores que había derrotado en el camino a 4 campeonatos. Esta fue una verdadera batalla. Abandonando sus ataduras habituales, desató todo su poder. Mientras el legendario cazador de demonios y el campeón de Mistraliano se enfrentaban, los de primer año se vieron cautivados. Fue un enfrentamiento como nada que hubieran presenciado antes. Y la chica invencible estaba en desventaja. Con cada golpe intercambiado, estaba perdiendo terreno, y cada vez le resultaba más difícil mantener sus defensas. Ver al último, y al mejor de ellos, a punto de perder unió a los estudiantes. No importaba lo poderoso que fuera el nuevo maestro, su orgullo se negaba a permitirle un barrido limpio de 30-0 contra ellos. Vamos, Pirra. Ve a buscarlo, niña. No te rindas. Reconoció las voces de sus compañeros de equipo. Y siguiéndoles también llegaron los del resto de sus compañeros, todos firmemente detrás de ella. Fue una extraña inversión de lo que había experimentado en los torneos. Allí, ella había sido la favorita. Como era de esperar, siempre fue su oponente quien fue aclamado.
Todo el mundo ama a un buen perdedor después de todo. Esta fue la primera vez que contó con el apoyo de la multitud. De alguna manera, no se sintió mal. Permitiendo que su unidad temporal como los primeros años de Beacon le diera fuerza, se defendió furiosamente. Rubiost. Red Roses, part segundo. Sabiendo que era inútil tratar de resistir el peso de la espada del diablo, cambió a parar, mientras usaba su propia arma más ligera para atacar con más frecuencia, cambiando sin problemas de lanza a espada y viceversa para lanzar una increíble secuencia de cortes, estocadas y contragolpes, incluso trabajando en patadas y golpes de escudo mientras obligaba al hombre de rojo a retroceder con pura fuerza de voluntad. Diablos, ¿sí? Ahora estamos hablando. Dante se lanzó hacia atrás, con una aura roja rodeándolo mientras se movía con una velocidad que hacía que pareciera que se estaba teletransportando. ¿Estás listo? Cargó de nuevo. Pirra saltó alto en el aire, arrojándole su escudo. A mitad de vuelo, cambió de dirección, giró y se dirigió hacia él desde atrás. Al mismo tiempo, intentó usar su polaridad para asegurarse de que no pudiera bloquear con su espada. Desafortunadamente, su poder no tuvo ningún efecto sobre la extraña arma. Dante balanceó la espada alrededor de su espalda, desviando el escudo entrante sin siquiera mirar, antes de saltar para atacar con un corte ascendente. En el aire, Pirra no tenía pie para trabajar, y cada golpe que bloqueaba la hacía girar y voltearse por el impacto. Siguiendo el impulso, contraatacó con una patada desesperada, saltando del pecho de Dante para ganar distancia y transformando su arma en su forma de rifle para disparar. Una vez más, Dante pareció teletransportarse, esta vez de regreso al suelo, evitando cada disparo. Pirra aterrizó a 6 metros de distancia, respirando con dificultad. Nada mal, elogió el profesor. Pero te falta algo. Y es por eso que vas a perder aquí. En una inusual muestra de emoción, la pelirroja rugió en voz alta mientras se lanzaba hacia adelante. Pero Dante había visto suficientes de sus movimientos para saber que el ataque que se avecinaba iba a ser otro empujón. Extendiendo su brazo, giró sin esfuerzo la espada demoníaca verticalmente en su mano, desatando una técnica clásica de espadachín. Prop Shredder. Las leyendas dicen que esta es la forma más elegante de desarmar a un oponente. Estas leyendas aún no se han demostrado que estén equivocadas. La espada demoníaca se estrelló contra la espada de hoja de Pirra desde abajo, tirándola fácilmente de su mano. Antes de que pudiera moverse, Devil Sword Dante se movió hacia arriba, deteniéndose a centímetros de su garganta. Y eso es suficiente por hoy, dijo el hijo de Esparda. El corazón de Pirra latía con furia en su pecho. Una parte de ella se negó a creer que todo había terminado. Pero ella sabía que lo era. Lentamente, se enderezó y Dante bajó su palabra, que se desvaneció de la misma forma que había aparecido. La miró con aprobación. De todos ellos, ella lo había empujado más lejos. Desafortunadamente, la pobre pelirroja parecía al borde de las lágrimas. No fue del todo sorprendente para Dante. A pesar de toda su calma y control sobre sí misma, todavía era solo una niña. Y si estaba acostumbrada a ganar, entonces sería una píldora difícil de tragar, sin importar lo humilde que fuera. Sé que fue para mí, pensó, recordando el duelo en la cima del Temenigrutes. Decidió ser un poco más amable de lo que solía ser. La chica ya parecía tener una buena cabeza sobre los hombros. No tenía sentido mantenerla en suspenso innecesario. Probablemente no estés contento con el resultado. Pero deberías estarlo. Lo hiciste bien. Ella miró hacia él, los ojos brillando. Te diré ahora por qué perdiste. No es porque no trabajaste duro. O porque no trabajaste inteligentemente. No es por técnica o falta de habilidad. Lo que te falta es instinto asesino. Una pelea, la intención vence a la técnica, 10 de cada 10 veces. Y cuando llegó el momento, mi voluntad de no perder fue más fuerte que la tuya. Perdí, porque mi voluntad es débil. Repitió Pirra con voz hueca. Dante suspiró. Sí. Continuó antes de que ella pudiera volverse más autodespreciable. Y eso está perfectamente bien. Nadie es fuerte todo el tiempo. Y hay una manera sencilla de ganar una voluntad inmejorable. Y eso es... encuentra algo por lo que valga la pena luchar. Solo algo en lo que pensar, chico. Eres joven. Hay mucho tiempo para hacerlo. Se volvió hacia el resto de la clase. Y eso concluye su asignación.
Ahora, recuerdo haber dicho que si ninguno de ustedes lograba derribarme, todos tendrían trabajo extra. Siguió un coro de gemidos y él sonrió en respuesta. Buena forma de motivarte, ¿no crees? 4. Espera, dijo alguien. ¿Me mintió? Sí, dijo Dante con indiferencia. 2. Ignorando sus murmullos enojados, prosiguió. Oye, no tiene sentido quejarse. Nunca dije que esta clase iba a ser fácil. Pero ahora tengo una idea de lo que tenemos que hacer. Los susurros se desvanecieron. No llegues tarde mañana. No querrás perderte lo que viene después.